Antes de proseguir con nuestro estudio de conductores, repasemos las unidades que se usan en electricidad en el sistema internacional. Empecemos con la carga eléctrica. Entonces, sea Q0 la cantidad necesaria de carga para producir un mol de plata metálica. Sabemos que un mol de plata metálica es 107,8683 gramos. Lo podemos buscar en Wikipedia. Inmediatamente al lado del elemento plata aparece su masa molar. Entonces vamos a producir este mol de plata metálica a partir de iones de plata en una solución acuosa ácida de acuerdo a la reacción química siguiente. Va a ser entonces un ion de plata más un electrón, y eso nos va a dar entonces un átomo de plata. Entonces, la definición de carga en el sistema de unidades SI va a ser la siguiente. Primero vamos a definir lo que es un coulomb. Coulomb va a ser la unidad en el sistema internacional. Y eso por definición va a ser esta cantidad Q0, que ya hemos definido, dividida por 96.484,56. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, un mol de plata va a significar entonces esta cantidad Q0. Por lo tanto, Q0 tiene que ser ¿cuánto? Q0 necesitamos el número de Avogadro de electrones para obtener el Q0. Y eso de aquí podemos obtener que vale ¿cuánto? 96.484,56 coulomb. Y el coulomb lo vamos a escribir como C mayúscula. Por lo tanto, esto sería 96.484,56 coulombs. De aquí entonces obtenemos la carga del electrón, que daría 96.484,56 coulomb dividido por el número de Avogadro, que vale 6,022, 137 por 10 elevado a 23. Y eso da 1,6021 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Un coulomb es una gran cantidad de carga eléctrica. Es del orden de 10, aquí vemos 10 elevado a 18 electrones. Ahora lo podemos hacer para el potencial. Para el potencial, ¿qué sabemos? Sabemos que la energía, entonces, potencial electrostática es carga por voltaje. Entonces, de aquí obtenemos que la unidad de voltaje sería energía, que sería Joule, y carga es Coulomb. Y a eso se le llama un volt, en honor a Alessandro Volta, el que primero hace una pila. Y esto es lo que se llama entonces un V, un volt. Para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico, ¿qué tenemos? Tenemos que el campo vale E igual a menos
el gradiente del potencial. De aquí obtenemos entonces que si integramos esto entre A y B, nos queda la integral de E punto dl, y eso es lo mismo que menos la integral del gradiente del potencial de L entre A y B, y eso es potencial en A menos el potencial en B. Este desarrollo matemático va a salir muchas veces a medida que vayamos desarrollando problemas para conductores. Entonces aquí podemos ver claramente que el campo eléctrico no es otra cosa que voltaje partido por distancia. Entonces, las unidades de campo eléctrico van a tener que ser volt partido por metro en el Sistema Internacional de Unidades. Seguramente ustedes han escuchado hablar de conexión a tierra en electricidad. Bueno, entonces vamos a estudiar qué significa la conexión a tierra. Hagamos un modelo. Supongamos que tenemos una esfera de radio R1 que es metálica, y tenemos una esfera mayor de radio R2 que también es metálica. La esfera de radio R1 tiene carga Q1 y la esfera de radio R2 tiene carga Q2. Y ahora vamos a tener que estas dos esferas están conectadas por algún alambrito. Sabemos del video anterior de conductores que el potencial, supongamos que está muy lejos, así que podemos aproximar este sistema de esta esfera como que estuviera sola, vale Q1 partido por 4pi epsilon 0 R1. Estamos haciendo una estimación, no es un cálculo exacto. Aquí también el potencial que tiene esta esfera, suponiendo que también está sola, vale Q2 partido por 4pi epsilon 0 R2. Eso sería el potencial en todo el interior de la esfera. Bueno, pero como están unidas por el alambrito, tenemos que B1 es igual a B2. Todo forma un solo sistema conductor. Por lo tanto, nos quedaría que Q1 partido por R1 tendría que ser igual a Q2 partido por R2. De donde obtenemos que Q1 vale R1 partido por R2 por Q2. Por otro lado, tenemos que Q1 más Q2 es la carga total que tiene el sistema. Reemplazamos Q1 aquí en esta ecuación y nos queda Q2 por R1 partido por R2 más Q2, y eso igual a la carga total. Muy bien. Aquí podemos factorizar por Q2 y nos queda R1 más R2 partido por R2 igual a la carga total. Bien, tenemos que la carga 2 entonces vale la carga total partido por 1 más R1 partido por R2. Aquí estamos dividiendo por R2 y nos queda 1 más R1 partido por R2. Y tenemos que la carga 1 la obtenemos de acá, entonces R1 partido por R2 por Q2, nos quedaría la carga total, haciendo el álgebra correspondiente, dividido por 1 más R2 partido por R1. Bien, ¿qué ganamos con este cálculo? Bueno, ahora supongamos que efectivamente esta esfera es la Tierra, nuestro planeta. Por lo tanto, se va a tener ¿qué cosa? Que R1 partido por R2 es mucho menor que 1. Así que si R1 partido por R2 es mucho menor que 1, Q2, aquí esto se podría despreciar,
y Q2 va a tender a la carga total. Mientras que, ¿qué va a ocurrir aquí? Lo inverso. Si R1 partido por R2 es mucho menor que 1, nos queda ¿qué cosa? Que R2 partido por R1 es muy grande. Por lo tanto, esto tiende a 0. Así que Q1 tiende a 0. ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que si tengo alguna carga aquí en esta esferita pequeña, va a ser absorbida por la esfera grande. Es decir, que si yo tengo una esfera que tiene una cierta carga positiva, por ejemplo, entonces si yo esa esfera la conecto a la Tierra, literalmente conectada a la Tierra, que se escribe así, eso significa conexión a Tierra, entonces, como es un sistema muy grande, vamos a suponer que está en el infinito prácticamente, b igual 0, así que vamos a tener que toda esta carga se va a través de esa conexión a Tierra. Y queda finalmente una carga igual 0 en la esfera. Ese es el principio de la conexión a Tierra. Por eso es que se usa en los instrumentos conectar a Tierra. Por si algo queda mal conectado, la persona no se electrocuta, sino que prefiere irse a la Tierra. Bien, otro ejemplo relacionado con el anterior es lo que se denomina efecto punta. Entonces tenemos una gran esfera que tiene radio R2 y tenemos una esfera chiquita de radio R1, el cual está unida acá por un alambre. Bien, la esfera chiquita tiene carga Q1 y la grande tiene carga Q2. Bien, el potencial de la esfera chica vale Q1 partido por 4pi epsilon 0 R1 en una buena aproximación. Si multiplicamos arriba y abajo por R1, nos queda Q1 por R1 y abajo 4pi epsilon 0 R1 cuadrado. Por otro lado, sabemos que 4pi R1 cuadrado por sigma 1, si esto tuviera una densidad de carga sigma 1, y aquí debería haber una densidad de carga sigma 2, tendríamos que 4pi R1 cuadrado por sigma 1 tendría que dar Q1. Por lo tanto, nos queda que Q1 partido por 4pi R1 cuadrado nos tiene que dar sigma 1. Muy bien, reemplazamos ese resultado acá y nos da que B1 vale ¿cuánto? B1 da Q1 partido por 4pi R1 cuadrado, sería sigma 1. Así que nos daría sigma 1 R1 partido por epsilon 0. Por lo tanto, para la esfera grande va a ser análogo, así que va a ser sigma 2 R2 partido por epsilon 0. Tenemos que los dos potenciales tienen que ser iguales, porque están conectados. Así que esto implica que sigma 1 por R1 tiene que ser igual a sigma 2 por R2. Sigma 1 partido por sigma 2 nos da R2 partido por R1. Pero R2 es mucho mayor que R1. Por otro lado, también sabemos que el campo, cuando tenemos una esfera y tenemos una densidad de carga, sabemos que el campo inmediatamente afuera, lo vimos en el video anterior, ¿cuánto vale? Vale sigma partido por epsilon 0, haciendo un Gauss. Aquí el campo es 0 porque es un conductor. Entonces,
tenemos que, ¿qué podemos implicar acá? La implicancia es de que el campo 1, o sea, inmediatamente aquí afuera de la esfera chica, partido por el campo 2, es mucho mayor que 1. O sea que el campo 1 es mucho mayor que el campo 2. Eso es el principio del efecto punta. Que si tenemos una punta, entonces el campo en las cercanías de esta punta va a ser muy grande. Entonces, este efecto punta se encuentra en el principio del pararrayos. Si el campo eléctrico es lo suficientemente intenso en las proximidades de una punta, es capaz de ionizar el aire, convirtiendo el aire en un plasma conductor. Cuando se produce la descarga, este fluye por un camino conductor como lo haría por un cable. Esto fue inventado por Benjamin Franklin en 1753. Lo que vimos fue un flash electrónico. Este flash electrónico lo provoca una descarga de la electricidad acumulada en un condensador, en una lámpara de xenón. ¿Qué es lo que es un condensador? Un condensador es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Entonces, condensador es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar energía potencial eléctrica y carga eléctrica. El condensador más simple es lo que se llama el condensador de placas planas y paralelas. Entonces vamos a tener una placa a una cierta distancia de otra placa, metálica por supuesto ambas, y están separadas una distancia d. Esta placa tiene carga más Q y esta otra placa carga menos Q. Y las placas tienen área A. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la carga positiva acá se va a poner en la parte inferior de la placa de arriba y obviamente aquí la carga negativa se va a poner en la parte superior de la placa de abajo. Va a haber un campo eléctrico y ese campo eléctrico siempre va a apuntar de la carga positiva a la carga negativa, así que va a tener esta forma. Y eso va a ser el campo eléctrico E. Bueno, vamos a tener también de que un punto de arriba le vamos a llamar A y a un punto de abajo le vamos a llamar B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el campo vale menos el gradiente del potencial, de eso no hay que olvidarse, y uno integra entonces E.dr entre A y B, y eso sería menos el gradiente del potencial punto dr entre A y B, pero el gradiente del potencial punto dr eso vale dB, así que esto es menos la integral de dB entre A y B, y eso es B sub A menos B sub B.
Es decir, eso de ahí va a ser la diferencia de potencial que vamos a tener entre la parte superior y la parte inferior. Muy bien, entonces, ahora al integrar el campo, ¿qué valor va a tener? El campo tenemos que si esta es la placa de arriba, vamos a tener que si esto tiene una densidad de carga sigma, podemos hacer un Gauss. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Bueno, nos va a quedar que el campo vale sigma partido por epsilon 0. Eso ya lo hemos visto varias veces, eso es típico de un conductor. Entonces, tenemos que sigma partido por epsilon 0 es lo mismo que ¿qué cosa? Sigma es lo mismo que la carga partido por el área. Por lo tanto, el campo vale Q partido por A epsilon 0. Si integramos ese campo es completamente constante. Vemos que no depende de la distancia. Por lo tanto, el campo es constante entre las placas. Y al integrarlo es multiplicarlo por una distancia D. Por lo tanto, esto nos va a quedar Q partido por A epsilon 0 multiplicado por D. Y eso va a ser igual, entonces, a la diferencia de potencial que hay entre la placa de arriba y la placa de abajo. Por lo tanto, nos queda que la carga está relacionada con la diferencia de potencial. Y nos queda que Q es igual a epsilon 0 por el área partido por la distancia entre las placas multiplicado por el potencial. Entonces, esta cantidad, que es la constante de proporcionalidad entre la carga y el potencial, es lo que se llama la capacidad del condensador. Esto es la capacidad del condensador. Bien, ahora veremos un condensador esférico. Lo veremos con todo el detalle posible. Se trata de un cascarón esférico que tiene radio A y otro cascarón esférico concéntrico que tiene radio B. Entonces, el cascarón interno tiene carga positiva más Q y el cascarón externo tiene carga negativa menos Q. Bien, en todos los problemas de condensador lo que uno necesita es calcular campo eléctrico. Por lo tanto, calculemos todos los campos posibles. ¿Cuánto vale el campo afuera, por ejemplo? El campo afuera tendríamos que hacer un Gauss. Aquí sería el campo. Y tendríamos ¿qué cosa? Tendríamos que para una distancia r sería 4pi r cuadrado por e. Ya sabemos hacer el Gauss, es la superficie multiplicada por el campo. Esa sería la integral de superficie. Tiene que ser la carga encerrada. La carga encerrada da 0. Por lo tanto, el campo acá afuera vale 0. ¿Cuánto vale el campo entre los cascarones? El campo entre los cascarones vamos a hacer otra superficie de Gauss. El campo apunta siempre de la carga positiva a la negativa. Así que ¿cuánto nos quedaría para un campo que esté entre A y B? Bueno, tenemos que 4pi r cuadrado por e, la superficie nuevamente por el campo. Este cálculo lo van a hacer 1000 veces cuando tengan que ver con esferas. Tiene que ser igual a la carga encerrada, que sería Q más Q partido por epsilon 0. Por lo tanto, el campo entre los dos cascarones vale
Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado, apuntando en el sentido de R unitario, ¿no? Ese sería el sentido de R unitario, hacia afuera. Bien, entonces ahora tenemos que integrar este campo. ¿Para qué? Para saber la diferencia potencial entre los cascarones. Entonces tenemos que la integral de E punto de R entre A y B, ¿me quedaría cuánto? Me quedaría la integral de Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado, y aquí me quedaría de R entre A y B, porque el dr vale dr por R unitario, así que la multiplicación de R unitario por R unitario da 1, pero E vale menos el gradiente del potencial punto dr entre A y B, y esto vale dB, así que da el potencial en A menos el potencial en B, que es lo que vamos a tener por definición la diferencia potencial entre las placas. Así que haciendo esta integral ¿cuánto vale? Esta integral vale Q partido por 4pi epsilon 0, la integral de 1 partido por R cuadrado vale menos 1 partido por R, hay que integrar entre A y B, así que esto da Q partido por 4pi epsilon 0 por 1 partido por A menos 1 partido por B, y eso tiene que ser igual a B. Así que, por lo tanto, me queda que Q da 4pi epsilon 0 partido por 1 partido por A menos 1 partido por B. Así que esta cantidad que está acá es lo que sería la capacidad del condensador esférico. Para ir finalizando este video, quisiera volver sobre las unidades. Tenemos que la fuerza de Coulomb es multiplicación de cargas partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado. Ya vimos al comienzo del video lo que era un Coulomb, que es la unidad de carga en el sistema SI. La unidad de medida de la distancia es el metro. Entonces, lo que se tiene que cuando uno tiene un Coulomb separado 1 metro de otro Coulomb, la fuerza que sienten va a ser entonces un Coulomb al cuadrado partido por 4pi epsilon 0 por 1 metro al cuadrado. Y eso experimentalmente da 8.99 por 10 elevado a 9 newtons. Por lo tanto, 1 partido por 4pi epsilon 0, que hasta el momento era una constante y no significaba mucho, es igual a 8,99 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. De donde podemos despejar epsilon 0, y epsilon 0 quedaría 1 partido por 4pi multiplicado por 8,99 por 10 elevado a 9 en unidades de Coulomb al cuadrado partido por Newton metro cuadrado. Y eso da 8.85 por 10 elevado a menos 12 Coulomb al cuadrado partido por Newton metro cuadrado. Hemos visto hasta ahora lo que es la capacidad de un condensador. Bueno, la capacidad se mide en farad. Entonces, capacidad se mide en farad. ¿Y qué es lo que es el farad? Entonces, el farad
va a ser la capacidad de un condensador entre cuyas placas existe una diferencia potencial de 1 volt cuando está cargado con 1 coulomb. O sea, sabemos que carga es igual a capacidad por voltaje, por lo tanto, la capacidad va a ser igual a 1 coulomb partido por 1 volt. Bien. Por otro lado, tenemos que la capacidad de un condensador de placas plana y paralela vale epsilon 0A partido por D. Por lo tanto, las unidades de epsilon 0, ¿cuánto van a ser? Tienen que ser igual a ¿cuánto? Tienen que ser igual a farad por metro partido por metro cuadrado, es decir, va a ser farad dividido por metro. O sea, farad dividido por metro tendría que ser igual a coulomb al cuadrado partido por newton metro cuadrado. Veamos. Si eso es cierto, me queda que coulomb al cuadrado partido por newton metro cuadrado es lo mismo que coulomb al cuadrado partido por newton por metro por metro. Y tenemos que esto es coulomb al cuadrado, newton por metro da joule por metro. Y esto me queda ¿cuánto? Me queda que joule partido por coulomb, vimos que eso era 1 volt. Por lo tanto, esto es coulomb partido por volt por metro. Pero coulomb partido por volt es farad. Así que me queda farad partido por metro. Luego, epsilon 0 lo podemos escribir como 8.85 por 10 elevado a menos 12 farad partido por metro.